Situaciones como las que estamos viviendo evidentemente sacan a la luz los verdaderos problemas que en épocas normales son escondidos con relativo éxito por los funcionarios políticos. Y también nos impone la necesidad de buscar soluciones reales y no paliativos como se suele acostumbrar. Se ha hablado mucho en estas semanas del coronavirus, de hecho hay un volumen de información imposible de asimilar al respecto, pero algo que se ha dicho poco es que esta pandemia era evitable, señor presidente. Los avances que se venían realizando en la materia fueron boicoteados por los capitalistas de la industria farmacéutica y de los principales países del mundo, y en ese sentido los invito a que por gusto googleen el trabajo de Bruno Canard, un doctor de microbiología y bioquímica de la Universidad de París, y de Peter Hotez, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. El primero encontró en 2003 conexiones entre el virus del SARS y el de COVID-19. Y el segundo logró los primeros resultados satisfactorios de vacunas contra el COVID-19 probadas en animales. ¿Saben qué pasó? Ambos debieron desmantelar sus equipos y detener las investigaciones por falta de presupuesto. Los fondos del equipo francés fueron usados para el salvataje de los bancos en su momento, y los del equipo estadounidense fueron recortados durante el segundo gobierno de Obama. Por supuesto, todo se hizo con el visto bueno de las farmacéuticas que hoy compiten y se ocultan información para ver quién llega primero a la vacuna. Lo único que les interesa, y esto es lo que queda claro, es la ganancia capitalista, y por eso estamos como estamos. Así que ya sabemos a quién agradecerle por la pandemia, que es al sistema capitalista, el mismo que está poniendo el planeta al borde de la extinción con el calentamiento global. Decía que estas situaciones sacan a la luz todos los problemas que suelen ocultarse. Se nos intentará decir que no es momento de criticar, sino de buscar soluciones. O como dijo el gobernador, y en esto lo cito textualmente, así, juntos, trabajando mancomunadamente, es como vamos a superar esta pandemia. De esta manera se intenta instalar la idea de que esto es algo que nos cayó del cielo y que es tarea de todos resolverlo. Y por supuesto que todos tenemos que jugar un rol, pero con estas frases tratan de disolver las responsabilidades políticas que tienen en el actual estado de la salud pública y en las insuficientes políticas públicas frente a la pandemia. Para resolver esto es indispensable tomar medidas profundas, y si ustedes creen que la salud pública está bien, como dicen en sus propagandas, evidentemente no van a tomar las medidas que hacen falta. Para buscar soluciones hay que partir de un diagnóstico, y allí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Y lo digo claramente, el virus no provoca la crisis del sistema de salud. Lo único que hace es desnudar y agravar una crisis estructural generada por años de vaciamiento y de ajuste de los gobiernos en general y de este gobierno en particular. La falta de insumos, de infraestructura, de personal y las condiciones laborales precarias no es algo nuevo. Por eso hay que empezar por jerarquizar el insumo clave para atacar la contingencia, que es justamente el equipo de salud, que viene sufriendo la precarización del Estado, que aplica de manera ilegal, los insumos, la falta de personal, de insumos, de infraestructura. Sin ellos y ellas no hay ninguna posibilidad de éxito. Les recuerdo antes que les pidan a ellos que sean los héroes de esta situación, poniendo en riesgo incluso su vida, que este gobierno, señor presidente, los mantiene bajo la línea de pobreza a esos trabajadores. Ahí radica la crisis de la salud pública, porque no hay salud pública si no cuidamos primero a quienes cuidan la salud pública. Yendo al proyecto que presentó el oficialismo, vemos algunos problemas estructurales que nos confirman que estamos frente a un proyecto superficial e insuficiente, y que demuestra que en realidad es necesario discutir todos los proyectos que se han ido presentando desde los distintos bloques políticos para redondear un plan completo y eficiente. No hubo voluntad de eso. Por eso, antes de seguir y puntualizar cuáles son los puntos que vemos como problemáticos, voy a solicitar que se incorpore como proyecto como despacho de minoría el proyecto que presenté en el día de ayer, el número 30.166, que es justamente declaración de la emergencia sanitaria con distintos
puntos que ahora voy a explayar. En primer lugar, opinamos que el monto de 1.200 millones es altamente insuficiente y además es una especie de cheque en blanco, ya que el proyecto no detalla nada de en qué se va a invertir, ni tampoco cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a controlar. Frente a esto, propuse en nuestro proyecto un aumento del 20% del presupuesto actual de salud, lo que equivale a 5.600 millones. Si bien en la Comisión de Labor Parlamentaria se aportaron informalmente algunos datos, lo cierto es que en el proyecto tampoco incluye información concreta sobre casi ningún aspecto del plan, ni la cantidad de camas que se van a abrir, ni su equipamiento, ni la cantidad de personal, ni cómo se lo va a contratar, en qué condición. Y en relación al origen de esos 1.200 millones, hay que decir, señor presidente, que no compartimos el espíritu de vestir un santo para vestir otro. Hacen falta nuevos fondos. Por supuesto que no estamos en contra de que se autorice una reasignación de partidas para responder a la urgencia, pero nos oponemos a que se aplique un ajuste sobre fondos que estaban destinados a infraestructura, programas sociales y convenios del Ministerio de Salud en forma permanente. Por eso, en mi proyecto propongo recuperar las partidas reasignadas mediante la implementación de un impuesto especial para el financiamiento de la emergencia sanitaria, aplicado a las grandes superficies comerciales, a las empresas de más de 500 trabajadores, a los salarios de los magistrados y a las extensiones de tierra de más de 2.000 hectáreas. Otro aspecto muy sensible de cualquier plan sería hablar de los medicamentos y de los insumos necesarios para tratar estas patologías emergentes. Por eso en el proyecto presenté como propuesta la única salida para nosotros real a esto, y es que para garantizar el abastecimiento social se declare de utilidad pública estos insumos y por ende las instalaciones y el stock tanto de las fábricas como de los laboratorios que aprovechan esta crisis para especular aumentando los precios. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con la infraestructura sanitaria del sector privado. Acá se dispone en este proyecto que puedan derivarse pacientes a las entidades privadas. Pero para nosotros es fundamental que dichas instalaciones, dicho equipamiento y el personal de esas instituciones sea declarado de utilidad pública para que quede bien en claro que nadie puede lucrar con el desarrollo de esta epidemia. Y por último, lo más importante, el proyecto de ley no habla de los trabajadores de la salud pública en ninguno de sus 171 renglones. Y no creo que esto sea casual, creo que es coherente, como decía antes, con el sistemático desprecio que su gestión muestra día a día hacia los trabajadores de la salud. Por eso nuestro proyecto propongo que se pase a todos los trabajadores actuales y a los que se van a incorporar a planta permanente, que se conformen los comités de emergencia en cada hospital por el equipo de salud, en la articulación con la universidad, con las organizaciones gremiales, con asociaciones de usuarios, para que sean ellos los que tengan participación activa en la aplicación de los planes de contingencia, en el reparto de los insumos, la aplicación de los protocolos. Y nos parece además que sería lógico declarar a estos trabajadores de la salud como recurso humano crítico, ya que sería un reconocimiento a su labor cotidiana y al fuerte desafío que tienen por delante. Las medidas que proponemos en nuestro proyecto están muy alejadas del verticalismo del Ministerio de Salud y del Ejecutivo, que hacen oídos sordos a los aportes de los trabajadores. Y digo nuestro proyecto porque justamente no lo hice sola, lo hice junto a trabajadoras y a trabajadores de 10 hospitales de la provincia, que son justamente los que bancan día a día el sistema de salud, soportando sus grandes carencias y que luego de movilizarse en defensa de nuestra salud, tienen que además sufrir la persecución del gobierno como sucede en el neuropsiquiátrico y en otros hospitales. ¿Qué decir además de la conducción del CEP? Bueno, hoy no está presente el legislador, que aprovechó este momento tan delicado para cerrar a espalda de los trabajadores una paritaria que da vergüenza ajena. Para todo el año, un 9% al básico, eso es lo que hay. O sea, ese es el incentivo para los que pretendemos que sean los héroes de esta situación. Por último, señor presidente, acá estamos hablando solo del aspecto sanitario, pero tendremos que estar discutiendo también las consecuencias sociales y económicas de esta situación en los sectores más desprotegidos. Ustedes le dicen a la gente que para la prevención es fundamental lavarse las manos con agua y jabón, usar el alcohol en gel, pero no se provee de esos insumos en forma gratuita a toda la gente. Entonces los que no tienen plata para comprar quedan
se les priva de la prevención. Ustedes le dicen a la gente que se quede en sus casas, que no salga, que sea solidario, que se cuide y cuide a los otros. Pero hay 700.000 trabajadoras y trabajadores en negro en nuestra provincia, que no pueden acceder ni a las licencias, ni a nada, y que tienen que ir a trabajar sí o sí para poder comer. Entonces, tendríamos que estar discutiendo hoy un plan de contingencia muchísimo mayor, invirtiendo completamente las prioridades en nuestra provincia y en nuestro país, dejando de pagar la deuda externa, por ejemplo, y volcarla a los sectores más necesitados. Con esto termino. Marx dijo una vez que la valorización del mundo de las cosas es directamente proporcional a la desvalorización del mundo de lo humano. Más de 100 años después, las consecuencias de la ultravalorización de la ganancia nos trajo hasta acá. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos y todas, es hora de valorizar por encima de todas las cosas el mundo de lo humano. Gracias, señor presidente.